En la madrugada del 15 de abril de 1912, una voz desesperada resonaba a través de las ondas del Atlántico Norte. CQD, SOS, nos hundimos rápidamente. Vengan lo más rápido posible. Estas fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el RMS Titanic antes de que el silencio se apoderara de las ondas de radio. Pero, ¿sabías que esta no fue la única tragedia donde la última señal de radio reveló una verdad devastadora? Hoy vamos a explorar no solo el Titanic, sino otras situaciones donde las comunicaciones finales expusieron fallas fatales que podrían haberse evitado. Bienvenidos a Fascinating Horror. Soy su narrador y hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo y respetuoso sobre cómo las últimas señales de radio se convirtieron en testigos silenciosos de algunas de las mayores tragedias de la historia moderna. No habrá sensacionalismo aquí, solo hechos, análisis técnicos y las lecciones que estas tragedias nos enseñaron. El protocolo de comunicación que cambió la historia. Para entender verdaderamente el impacto de las últimas señales de radio, primero necesitamos comprender cómo funcionaba la comunicación marítima a principios del siglo XX. El telégrafo inalámbrico, inventado por Guglielmo Marconi, había revolucionado las comunicaciones oceánicas apenas 2 décadas antes del desastre del Titanic. Por primera vez en la historia, los barcos en medio del océano podían comunicarse con tierra firme y entre sí. El sistema era relativamente simple, pero revolucionario. Los operadores de radio, conocidos como Sparks, trabajaban en turnos para mantener contacto constante. Usaban el código Morse para transmitir mensajes comerciales, personales y, cuando era necesario, peticiones de socorro. La señal de emergencia estándar era CQD, una abreviación de Come Quickly Distress. Pero en 1908, la Convención Internacional de Radio estableció SOS como la nueva señal universal de socorro. Pero aquí es donde la tragedia comenzó a dibujarse. No había regulación obligatoria para que los barcos mantuvieran operadores de radio las 24 horas del día. Muchos barcos más pequeños operaban solo durante el horario comercial, apagando sus equipos durante la noche para ahorrar energía y permitir que los operadores descansaran. Esta práctica aparentemente inocente se volvería fatal. La noche que cambió todo, Titanic. En la noche del 14 de abril de 1912, Jack Phillips y Harold Bride eran los 2 operadores de radio a bordo del Titanic. Phillips, el operador senior, estaba sobrecargado con un retraso de mensajes comerciales que necesitaban ser transmitidos. El sistema de radio había fallado el día anterior, causando una acumulación de telegramas personales de los pasajeros que pagaban bien por este servicio. A las 21:40, Phillips recibió un mensaje del SS Mesaba alertando sobre icebergs en la ruta del Titanic. Pero el mensaje no fue marcado como urgente y Phillips, enfocado en limpiar su pila de telegramas comerciales, no lo entregó inmediatamente al puente de mando. Una decisión que costaría más de 1.500 vidas. Cuando el Titanic colisionó con el iceberg a las 23:40, Phillips inmediatamente comenzó a transmitir peticiones de socorro. Sus primeros mensajes usaban el código antiguo CQD, pero Harold Bride sugirió que intentaran el nuevo SOS, bromeando que podría ser su única oportunidad de usarlo. Esta observación casual se volvería profética de una manera terrible. El SS Carpathia, a 58 millas de distancia, recibió la señal e inmediatamente cambió de curso. Pero había otro barco mucho más cerca, el SS Californian, a solo 19 millas del Titanic. Su operador de radio, Cyril Evans, había apagado el equipo a las 23:30 y se había ido a dormir. Apenas 10 minutos antes de la colisión, el capitán del Californian, Stanley Lord, había visto luces de cohetes en el horizonte, pero las interpretó como señales de celebración, no de socorro.
Phillips continuó transmitiendo hasta los últimos momentos posibles. Sus mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Vengan lo más rápido posible, nuestro motor está parado. Nos hundimos rápidamente, mujeres y niños, en los botes salvavidas. La última transmisión registrada fue a las 02:05. Vengan lo más rápido posible, nuestra máquina está inundada. 5 minutos después, el Titanic desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico Norte. Jack Phillips fue visto por última vez tratando de liberar un bote salvavidas plegable. Nunca fue encontrado. Harold Bride sobrevivió, pero pasó el resto de su vida atormentado por las últimas palabras que oyó a través de sus auriculares. Lecciones no aprendidas. El patrón se repite. Podrías pensar que la tragedia del Titanic habría enseñado al mundo la importancia de las comunicaciones de emergencia. Y de hecho, se implementaron cambios. La Convención SOLAS, Safety of Life at Sea de 1914, exigió que los barcos de pasajeros mantuvieran operadores de radio las 24 horas del día. Pero como veremos, el patrón de fallas de comunicación se repetiría décadas después. El 1 de julio de 1956, el vuelo 2 de Trans World Airlines colisionó con el vuelo 718 de United Airlines sobre el Gran Cañón, Arizona. Este fue el peor desastre de la aviación civil americana hasta esa fecha, matando a las 128 personas a bordo de ambas aeronaves. La última comunicación del vuelo TWA-2 fue una transmisión de rutina a las 10:31. 1900 pies sobre el nivel del mar, manteniendo curso estimado sobre Painted Desert a las 10:31. Lo que hizo esta tragedia particularmente perturbadora fue que ocurrió en un día de cielo despejado y visibilidad perfecta. Ambas aeronaves estaban volando bajo reglas de vuelo visual, dependiendo de los pilotos para detectar y evitar otras aeronaves. El sistema de control de tráfico aéreo de la época no podía rastrear aeronaves una vez que dejaran las rutas aéreas controladas. Las investigaciones posteriores revelaron que ambas aeronaves habían solicitado cambios de altitud para evitar turbulencia y obtener mejores condiciones de vuelo. Estos cambios de curso no autorizados las pusieron en una ruta de colisión que ni el control de tráfico aéreo ni los pilotos podrían haber predicho. La última transmisión de radio normal se transformó en un silencio mortal que duró horas hasta que los restos fueron localizados. La era moderna, cuando la tecnología falla. Avanzando a la era moderna, podrías asumir que la tecnología avanzada habría eliminado estos problemas de comunicación. Desafortunadamente, como veremos, la dependencia excesiva de la tecnología a veces crea sus propias trampas fatales. El 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de Air France desapareció sobre el Océano Atlántico durante un vuelo de Río de Janeiro a París. Las últimas comunicaciones automáticas de la aeronave fueron una serie de mensajes ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, transmitidos a las 02:14 UTC, reportando múltiples fallas de sistema. Estos mensajes automáticos contaron una historia aterrorizante: falla de los sensores de velocidad del aire, desconexión del piloto automático y una serie de avisos de pérdida de sustentación. Pero no hubo ninguna comunicación de voz de los pilotos, ningún Mayday, ninguna petición de socorro, ninguna indicación de que comprendieran completamente la gravedad de su situación. Lo que hizo el vuelo AF447 particularmente trágico fue que la aeronave Airbus A330 estaba equipada con algunos de los sistemas de comunicación más avanzados del mundo. Podía transmitir datos de telemetría automáticamente, mantener contacto por satélite y tenía sistemas redundantes para casi todas las funciones críticas. Sin embargo, cuando los pilotos más necesitaban comunicar su emergencia, estaban demasiado ocupados tratando de entender qué estaba pasando con su aeronave.
Las grabaciones de la cabina recuperadas 2 años después, cuando se encontraron los restos, revelaron una confusión fatal. Los pilotos no podían interpretar las lecturas conflictivas de sus instrumentos y tomaron decisiones que inadvertidamente agravaron la situación. Sus últimas palabras registradas fueron del copiloto: «¿Pero qué está pasando?», seguido por el capitán: «10 grados de nariz arriba. No, no, no. No subas. No, no, no». El silencio que siguió representó no solo el fin de 228 vidas, sino también una lección sombría sobre cómo la tecnología avanzada puede fallar en el momento más crítico. Patrones emergentes, la psicología del desastre. Analizando estos casos y muchos otros, comienzan a emerger patrones perturbadores. En situaciones de emergencia extrema, incluso operadores bien entrenados pueden entrar en un estado de sobrecarga cognitiva. Se enfocan tanto en resolver el problema inmediato que descuidan la comunicación con el mundo exterior. El fenómeno es conocido en psicología como túnel cognitivo, cuando el estrés extremo hace que la atención se estreche drásticamente, ignorando información y opciones que normalmente serían obvias. En el caso del Titanic, Jack Phillips estaba tan concentrado en transmitir mensajes comerciales que no priorizó adecuadamente las advertencias de icebergs. En el vuelo AF-447, los pilotos estaban tan consumidos tratando de entender sus lecturas conflictivas que nunca transmitieron un Mayday. También está la cuestión de la normalización de la desviación, un concepto identificado por la socióloga Diane Vaughan en su análisis del desastre del transbordador espacial Challenger. Cuando pequeños problemas se vuelven rutinarios, las personas gradualmente aceptan niveles cada vez mayores de riesgo como normales. En el caso del SS Californian, apagar la radio durante la noche se había vuelto una práctica estándar, incluso navegando a través de campos de icebergs conocidos. El silencio más mortal, Chernóbil. Quizás ningún ejemplo ilustra mejor el poder mortal del silencio en las comunicaciones que el desastre de Chernóbil, el 26 de abril de 1986. En este caso, no fue la última señal de radio lo que reveló la tragedia. Fue la ausencia deliberada de comunicación lo que la hizo infinitamente peor. Cuando el reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó a las 01:23, los operadores de la sala de control inmediatamente supieron que algo catastróficamente malo había ocurrido. El techo del edificio del reactor había sido destruido. Enormes llamas brotaban de los escombros y la radiación estaba en niveles letales. Sin embargo, las primeras comunicaciones oficiales minimizaron drásticamente la gravedad de la situación. El supervisor de turno, Alexander Akimov, murió 2 semanas después por envenenamiento por radiación, pero sus últimas comunicaciones registradas fueron intentos desesperados de seguir los protocolos soviéticos, de minimizar la gravedad de cualquier accidente. Reportó un incendio en el techo y algunos daños al reactor, cuando en realidad sabía que estaba presenciando el peor desastre nuclear de la historia. Las autoridades soviéticas mantuvieron silencio de radio sobre la verdadera extensión del desastre por días. No fue hasta que estaciones de monitoreo en Suecia detectaron niveles anómalos de radiación que el mundo comenzó a entender lo que realmente había pasado. Este silencio deliberado costó miles de vidas adicionales, ya que las comunidades cercanas no fueron evacuadas a tiempo y trabajadores de emergencia fueron enviados a la zona sin protección adecuada. La última señal significativa de Chernóbil no fue una transmisión de radio, sino el aumento inexorable de los niveles de radiación detectados por estaciones de monitoreo en toda Europa. El silencio de las autoridades soviéticas habló más fuerte que cualquier transmisión podría haber hablado. Podrías pensar que en la era de los smartphones, GPS y comunicaciones por satélite, los problemas de comunicación de emergencia serían cosa del pasado.
Desafortunadamente, la tecnología moderna introdujo sus propias complejidades y puntos de falla. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo de 2014, demuestra cómo incluso los sistemas de comunicación más avanzados pueden fallar o ser deliberadamente deshabilitados. La aeronave Boeing 777 estaba equipada con múltiples sistemas de comunicación, radios VHF, transpondedor, sistema ACARS, comunicaciones por satélite y localizadores de emergencia. La última comunicación de voz de la aeronave fue a las 01:19 hora local. Buenas noches, Malaysian 370. Esta transmisión aparentemente normal fue seguida por un silencio que dura hasta hoy. Lo que hizo la desaparición del MH370 particularmente desconcertante fue que varios sistemas de comunicación fueron deshabilitados en momentos diferentes, sugiriendo acción deliberada en lugar de falla técnica. Datos de radar militar mostraron que la aeronave cambió drásticamente de curso después de su última transmisión de voz, volando por horas en una dirección completamente diferente. Señales automatizadas del sistema de satélite Inmarsat continuaron siendo recibidas por 6 horas más, pero no contenían información sobre la ubicación exacta o el estado de la aeronave. El caso del MH370 representa una nueva categoría de última señal de radio, una donde el silencio puede haber sido intencional. Las 239 personas a bordo simplemente desaparecieron, dejando atrás solo ecos electrónicos y preguntas sin respuesta. Las lecciones que salvan vidas. A través de todas estas tragedias, patrones claros emergieron que llevaron a mejoras significativas en los protocolos de seguridad. Después del Titanic, el requisito de comunicaciones de radio las 24 horas salvó incontables vidas en emergencias marítimas subsecuentes. El desastre del Gran Cañón llevó al desarrollo del sistema moderno de control de tráfico aéreo, con radar que puede rastrear aeronaves en tiempo real. El vuelo AF447 resultó en mejoras en el entrenamiento de pilotos sobre recuperación de pérdida de sustentación y mejor integración entre sistemas automáticos y control manual. Chernóbil llevó a protocolos internacionales para notificación inmediata de accidentes nucleares y monitoreo independiente de niveles de radiación. Cada última transmisión de radio, cada momento de silencio mortal, contribuyó a nuestra comprensión de cómo los sistemas complejos pueden fallar y cómo podemos diseñarlos mejor. Los operadores de radio modernos son entrenados no solo en procedimientos técnicos, sino también en manejo de estrés y priorización durante emergencias. El legado de las últimas señales. Hoy, cuando abordas un avión o barco, estás protegido por décadas de lecciones aprendidas a través de la tragedia. Sistemas redundantes garantizan que incluso si un medio de comunicación falla, otros permanezcan operativos. Protocolos automatizados transmiten datos de ubicación y estado, incluso cuando las tripulaciones están incapacitadas para comunicarse. Pero quizás la lección más importante es que la tecnología sola nunca es suficiente. Las últimas señales de radio que exploramos hoy nos recuerdan que detrás de cada sistema, cada protocolo, cada procedimiento de seguridad, hay seres humanos tomando decisiones bajo presión extrema. Y a veces, en el momento más crítico, cuando más necesitamos escuchar sus voces, encontramos solo silencio. El silencio que revela no solo el fin de un viaje, sino el comienzo de nuestro entendimiento sobre cómo podemos hacerlo mejor. Cada última transmisión es un testimonio de las vidas perdidas y un compromiso de que sus muertes no fueron en vano. Si este contenido te hizo reflexionar sobre la importancia de la comunicación en situaciones de emergencia y
Por favor, deja un like para ayudar a más personas a encontrar estas historias importantes. Y si quieres continuar explorando los misterios y lecciones de las grandes tragedias de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir juntos sobre cómo el pasado moldea nuestro presente y futuro. Gracias por ver Fascinating Horror. Hasta la próxima.